En el curso de este video responderemos a una objeción que recibimos muy a menudo. Algunas personas tratan de argumentar haciendo referencia a Rodrigo de Borja, quien fue el Papa Alejandro VI. Alejandro VI fue uno de los papas más notorios en la historia de la Iglesia. Cuando era cardenal, Rodrigo de Borja tuvo hijos. Más tarde, cuando fue papa, se involucró en un nepotismo escandaloso y actuó inmoralmente en varias otras formas. Sin embargo, Alejandro VI nunca fue un hereje público, así que no hay comparación alguna con el antipapa Francisco, ya que este Francisco es un hereje manifiesto. Y como la herejía expulsa a la persona fuera de la Iglesia, un hereje no puede ser papa. Sin embargo, alguien que simplemente es inmoral, pero no un hereje, puede ser un papa, porque la sola inmoralidad sin la herejía no produce la expulsión de la Iglesia. Por supuesto, la inmoralidad puede enviarlo al infierno, hará que sea una mala persona. Las únicas cosas que pueden expulsar a alguien de la Iglesia son los pecados de herejía, cisma y apostasía o una excomunión. Es por eso que alguien como Alejandro VI pudo ser y fue un verdadero papa. En cambio, alguien como Francisco no puede ser ni es un verdadero papa. La siguiente cita acerca del Papa Alejandro VI nos proporciona un contraste tremendo con el antipapa Francisco. Esta cita está tomada de la Historia de los Papas de Ludovico Pastor. Cito: Alejandro VI le escribió al gran príncipe de Lituania, amonestándole que hiciera todo en su poder para persuadir a su esposa a que abjurase de la religión rusa y aceptase la religión cristiana. Fin de cita. Como vemos, el Papa Alejandro VI le escribió al gran príncipe de Lituania diciéndole que tenía que tratar de convertir a su esposa de la entre comillas ortodoxia rusa, que era la religión rusa de aquel tiempo, a la fe católica. A pesar de su inmoralidad, el Papa Alejandro VI obviamente creía en la necesidad de la fe católica para la salvación y en la conversión necesaria de los cismáticos a la verdadera fe. No obstante, el antipapa Francisco, como también los demás antipapas del Vaticano II y toda su secta, enseñan que los cismáticos orientales ya son miembros de la Iglesia y que no necesitan convertirse. En el libro del antipapa Benedicto XVI, Teoría de Principios Teológicos, él explícitamente afirma que no es el camino hacia la unidad el que los cismáticos se conviertan y acepten el papado y el Concilio Vaticano I. Cito: pero, por otra parte, también le resulta imposible contemplar la figura del primado de los siglos XIX y XX como la única posible y obligatoria para todos los cristianos. Esto es lo que intentan expresar los gestos simbólicos de Pablo VI, incluido el de doblar la rodilla ante el representante del patriarca ecuménico, el patriarca cismático Atenágoras. Fin de cita. También Benedicto XVI ha rechazado el entre comillas ecumenismo de regreso, esto es, la conversión necesaria de los cismáticos orientales. El entre comillas cardenal Casper, asignado en su cargo por el antipapa Juan Pablo II y confirmado en su posición por el antipapa Benedicto XVI, declaró, cito: hoy ya no entendemos el ecumenismo en el sentido de un retorno por el cual los otros serían convertidos y regresarían a ser católicos. Esto fue abandonado expresamente en el Vaticano II. Fin de cita. Benedicto XVI hizo eco de estas palabras en su discurso a los protestantes en la Jornada Mundial de la Juventud del 2005. Cito: y ahora preguntémonos, ¿qué significa restablecer la unidad de todos los cristianos? Esta unidad no significa lo que se podría llamar ecumenismo de regreso, es decir, renegar y rechazar la propia historia de fe. De ninguna manera. Fin de cita. Se han firmado acuerdos específicos con varias iglesias entre comillas ortodoxas cismáticas, declarando que ellos no necesitan convertirse. Francisco prodiga constantemente elogios a las sectas cismáticas entre comillas ortodoxas de todos los tipos. Estos antipapas las consideran con estima, dicen que sus líderes cismáticos se van al cielo, que estos negadores del papado son, cito, servidores del Señor, etc. Francisco rechaza la necesidad de convertirlos. En nuestro sitio web vaticanocatólico.com publicamos las herejías recientes de Francisco. De hecho, el 1 de febrero de 2009, el antipapa Benedicto XVI profirió tremendas herejías con respecto a la Iglesia rusa entre comillas ortodoxa y al supuesto patriarca de Moscú y de todas las Rusias.
Benedicto XVI colma de elogios a este cismático. Le pide a Dios que le conceda al cismático, cito, guiar a la Iglesia. Él lo considera como legítima cabeza o patriarca del área, lo cual es herejía porque, estando ellos fuera de la Iglesia, no pueden gobernar dentro de la Iglesia. También se refirió al fallecido líder cismático ruso como amado y de venerada memoria, y así sucesivamente. Básicamente lo que tenemos aquí son dos religiones diferentes. Hay una total discrepancia entre el que quizás fue el papa más inmoral en la historia de la Iglesia, Alejandro VI, y los antipapas Benedicto XVI y Francisco, que no son ni remotamente católicos. Obviamente no se le debe elogiar a Alejandro VI. Él fue, según la mayoría, inmoral, pero él no era un hereje. Francisco es un hereje de 100 maneras diferentes, por eso él no puede ser un papa, y Alejandro VI sí lo fue. Además, es digno de mención que Alejandro VI hizo frecuentes referencias al Concilio de Florencia, el cual define que todos los que mueren como no católicos se condenarán. Él parecía estar convencido de la enseñanza del concilio y, por lo tanto, es de suponer que era firme sobre la necesidad de la fe católica para la salvación. Otra cosa interesante fue durante el conflicto con el predicador dominico Girolamo Savonarola, del que Alejandro VI quiso que éste fuese silenciado, y cuando no se callaba, Alejandro VI lo amenazó con interdicción en toda el área donde predicaba el fraile dominico. Esto es interesante porque nos muestra cómo Alejandro VI no dudó en usar la plenitud de su autoridad para suspender la predicación o la actividad de quien él consideraba doctrinalmente perjudicial. A pesar de su inmoralidad, él no vaciló en utilizar este tipo de poder. ¿Se pueden imaginar a Francisco haciendo algo para prohibirles, por ejemplo, a cualquiera de las muchas figuras públicas pro-abortistas que reciben la entre comillas comunión en las iglesias del Novus Ordo? ¿O prohibirles a estos personajes públicos pro-abortistas que hablen en las universidades entre comillas católicas? Es solo otro contraste notable. Esto no quiere decir que Alejandro VI fue un papa bueno o que él se fue al cielo. Es simplemente decir que él fue un papa válido porque él no fue un hereje, mientras que Francisco es, sin lugar a dudas, un antipapa porque él es un hereje, y también fue un hereje durante su supuesta elección. Visite nuestra página web vaticanocatolico.com y suscríbase a nuestro canal.